en Santorini, Grecia. La vista es espectacular. Miren allá abajo. Les cuento que llegamos ayer a Santorini. Viajamos desde la ciudad de Nueva York a Santorini, a Tira. Llegamos al hotel a eso de las 5 o 6 de la tarde. Nos acomodamos en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por aquí, por el local. Vimos los restaurantes, los shops, muy chévere. Nos estamos quedando aquí en Fira, que es como la capital de Santorini. Y está muy localizado. Está la estación de los buses que te lleva a todos los sitios locales, a todos los sitios más turísticos y famosos para visitar. Entonces hoy es viernes, ya desayunamos y vamos a empezar el día, así que vamos a ir a explorar Santorini. Acabando de salir del museo, estuvimos en el Museum Prehistoric Tira. De shopping, me compré un trajecito. Mostrar rápidamente el look que tengo puesto hoy. Este es uno de los nuevos diseños de primavera de la diseñadora Christian Lauren. Miren qué cosa más linda. Es como que cogidito aquí en los lados, los coges aquí con los elásticos. Y es de manga larga, se pueden usar así arriba. Muy lindo la parte de atrás. Ya me cambié, acabo de comprar este traje con la espalda por fuera. Ah, y las sandalias también las compré acá. Están muy lindas. Mirenlas ahí.
les voy a contar un poquito rápido lo que se hizo porque no pude grabar. Después de la iglesia Three Bells Church estuvimos por las tienditas haciendo un poquito de shopping. Me compré este vestido que tengo puesto, me compré 2 sandalias muy buenas de leather hechas acá en Grecia. Así que estuvimos así en las tienditas, en los shops, haciendo un poquito de shopping. Y de ahí aprovechamos, esa área se llama Ferofina, si no me equivoco. Y cogimos los cable cars que te bajan, son como unos teleféricos, un teleférico que te baja hacia abajo. Ese es el Old Port y después te sube nuevamente hacia Ferofina. Nos regresamos al hotel, me cambié, me puse el traje que me compré y fuimos al bus station, que son como unos shuttle bus que te llevan a los sitios más turísticos acá, hacia Ia. Estuvimos caminando un poquito por Ia, teníamos mucha hambre, así que paramos. Hicimos reservaciones en el restaurante Likabetus, un restaurante lujoso, muy espectacular, con tremenda vista. Toda la comida que se pidió, los appetizers, el main course, todo, las bebidas, muy pero muy bueno. Appetizer pedimos un plato de meatballs con tomato sauce. Main course yo pedí skirt steak con ensalada, vino, con mushrooms, hongo y papa frita, muy rico. De bebida pedimos unos mocktails, creo que era como un tipo de soda combinado con passion fruit, con jugo de parcha, muy rico. Entonces pues ahí pasamos la noche bajo el sol, lo vimos ahí con esa vista espectacular. Así que eso es lo que se ha hecho. Vamos a tratar de descansar temprano porque mañana vamos muy temprano nuevamente a Ia para ver mejor, porque no pudimos ver muy bien porque llegamos a eso de las 5:30 de la tarde, así que ya era tarde más. Fuimos a comer, así que eso nos fue la noche prácticamente ahí. Así que lo que vamos a hacer es levantarnos temprano, aprovechar el día, ir nuevamente a Ia para explorar bien Ia, ir a Amalfi Bay, que es abajo, que eso lo quiero hacer. Y después el plan es ir a las playas rojas, la negra, y vamos a ver si nos da tiempo para un poquito más, pero vamos a tratar de aprovechar el día mañana temprano y hacer todo eso. Estamos en Kamari Beach, una de las playas negras. Esto es ron de aquí de Grecia, raki se llama, vamos a ver. Poquito, ¿verdad? Sí, poquito. Uf. Isa po po.
Después de ver el castillo de Ia, tomamos los steps hacia abajo de Ia hacia Amalfi Bay. Impresionante la vista desde ahí, muy bello. Subimos nuevamente y paramos por Lolitas Gelato. Pedí un helado de limón con hazelnuts, pero muy rico, muy recomendado. Lolitas Gelato, uno de los mejores helados que he probado en toda mi vida. Preparan el helado ahí mismo. Y de ahí regresamos hacia Fira. De ahí fuimos hacia Kamari. Vimos Kamari Beach, la playa negra, muy lindo. Me imagino que eso en verano tiene que ser espectacular y se llena. De Kamari regresamos a Fira y de Fira fuimos a Pirgos. Es como un town, un pueblito, como viejito, así como que un village viejito, así bien cute. Y fuimos al restaurante que queda ahí mismo en Pirgos. Se llama Metasi Más. Muy recomendado ese restaurante, la comida deliciosa, muy tradicional. Toda la comida riquísima, el postre, todo, la vista. Es como que bien acogedor. También es un restaurante romántico con una vista espectacular, muy recomendado. Y de ahí ya de regreso al hotel. Ya mañana, bueno, prácticamente hoy es el último día. Ya mañana nos vamos, pero en la tarde, a eso de las 6:30 de la tarde es el vuelo. Así que vamos a ver si nos levantamos temprano y aprovechamos la mañana para quizás ver algo más.